Buenas tardes, soy Ángeles Aguilera, de la editorial Planeta, editora de este libro, y les doy la bienvenida en nombre de la editorial, dando primero las gracias, por supuesto, a Casa de América por el hospedaje, por acogernos esta tarde aquí. A Arturo Pérez Reverte, escritor, académico, tuitero de gran éxito, y muy especialmente a Juan, con el que llevamos una larga trayectoria literaria y editorial, disfrutando y aprendiendo siempre y en cada ocasión haciendo un poco más difícil el reto de hacer un libro más interesante y que siempre tiene la virtud de conseguirlo. Y especialmente les doy las gracias a todos ustedes, que sé que han pasado un rato de calor esperando. Realmente no pensábamos que un 22 de julio, con la que cae, tuviéramos este éxito, pero bueno, también esa es la grandeza de los libros, de los presentadores, de los autores y de los lectores, que son al final los que dan sentido a este trabajo. Bueno, quería comentarles simplemente que frente a la historia usada como arma arrojadiza, Juan Eslava se ha dedicado desde hace muchos años y muchos libros, en cuerpo y alma, al estudio del pasado, justamente para todo lo contrario, para usar la historia como ejercicio riguroso en el que no solo no se desconecta el presente, sino que busca permanentemente los acontecimientos inevitables que los vinculan con la reconciliación de los tiempos que nos tocan vivir. Ocurre entonces que desde la primera página de cualquier libro de Juan, este autor pues nos hace notar que formamos parte de una historia rigurosa, entretenida, que nos va contando lo que estaba pasando entonces, pero sin querer, y además nos está contando lo que nos está pasando ahora. Por eso nos interesan tanto sus libros desde la primera página. Y, por supuesto, el libro que nos trae aquí esta tarde no podía ser menos. Explicar la conquista de América, incluyendo celebraciones que estamos teniendo este año, como el 5º centenario de la llegada de Hernán Cortés a México, con la rendición de Moctezuma y todo lo demás. Fue un proyecto editorial que empezó a fraguarse hace ya más de un año. Lo digo porque, como el azar tuvo la coincidencia, el azar y la política oportunista, de provocar alguna cosa tipo derribar algunas estatuas, pedir que había unos agravios históricos que 500 años después España tenía que resolver y demás, alguien nos dijo: qué oportuno, os habéis sacado justo el libro ahí. Bueno, quien vea estas 665 páginas se dará cuenta que, desde luego, si algo tiene un libro como este, es cualquier cosa menos improvisación. Este libro sobre la conquista y su serie en general que tiene Juan sobre escépticos tiene la gran virtud de que está todo y están todos los personajes. Son 655 páginas, ya digo, sin desperdicio. Por supuesto están los importantes, está Colón, está Hernán Cortés, está Magallanes, Moctezuma, los Reyes Católicos, Carlos V, pero también están los otros secundarios que le dan toda la sal y la pimienta a los libros de Juan, porque están los indígenas, incluso está un intrépido conquistador de Arjona, el pueblo de Juan, que luego nos contará, están los portugueses, están incluso las dudas sobre si los vikingos estuvieron antes. Sí, los vikingos, ahí donde lo ven. Y, por supuesto, están la historia, como digo, con mayúsculas. Seguro que vamos a disfrutar mucho de esta conversación en la que Arturo y Juan, aparte de buenos conocedores de la historia, buenos amigos, nos van a contar esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Juan y yo somos muy amigos hace muchísimos años, muchos años. Hemos hecho esto muchas veces, a veces para su libro y a veces para los míos, y nos conocemos muy bien. Nos queremos mucho, así que bueno, todos los elogios que yo haga apliquen un pequeño coeficiente de reducción, pero bueno, aún así serán altísimos y merecidísimos. Y esta vez para mí es un orgullo ser yo esta vez quien me toque el turno de ser quien hable del libro y que sea Juan quien protagoniza la tarde. Bueno, cualquiera que haya seguido su trayectoria sabe muy bien de qué estamos hablando aquí, ¿no? Si algo ha hecho Juan ha sido una recuperación minuciosa, larga, prolongada, detallada, divertida y necesaria de la historia de España. Nadie como él ha sabido en los últimos años, que ya son muchos, divulgar de una forma tan eficaz nuestra memoria. Si somos lo que somos, lo que fuimos, lo que fuimos, Juan nos ha explicado muchas veces qué fuimos y por qué lo fuimos. Hay libros de él que son, cuando algún amigo o lector joven me pide consejo, oye, tal etapa, siempre hay un libro de Juan que cubre esa etapa y lo puedo recomendar con absoluta eficacia, ¿no? Entonces, bueno, esa labor admirable de recuperación
se une a una guasa personal que él tiene incorporada en su ADN desde el principio. Él tiene una mirada muy divertida sobre la historia, eso la hace amena. Entonces, sin quebrantar el rigor, sin violentar el rigor de la historia, sabe darle ese tono de divulgativo ameno que hace que sea fascinante meterse en un libro de él. Y este libro, por supuesto, se encaja dentro de esa línea, de esa manera de contar. Es una mezcla de ficción y de realidad. Mejor dicho, la realidad pasada por el filtro, por el tamiz de la ficción, lo que la hace más fascinante todavía. Y además ella hace un momento acaba de pronunciar, de mencionar, El conquistador de Arjona. ¿Hasta qué punto, y así empezamos, Juan, la conversación, hasta qué punto el falsear la historia, o sea, meterle dentro la cuña de lo imaginativo, la travesura del jugar con el humor y con la ficción, hasta qué punto beneficia una historia? ¿Por qué? ¿Por qué Tu conquistador de Arjona? Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes por esta tarde, con el gran interés que hay ahora en la tele. Precisamente han preferido estar aquí con nosotros y pasar el rato de calor. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la Casa de América. Es mucho más decente estar aquí en otro sitio. Sí, va a ser más divertido, creo. Pues, bueno, meto un conquistador de Arjona porque ya sabes tú que alguna vez lo hemos comentado, la patria del hombre es su infancia. Y yo me he sentido muy feliz. La única etapa de mi vida en que me he sentido feliz hasta que encontré a mi mujer fue precisamente mi infancia en Arjona. Así es que, pues, yo sé que mis paisanos están esperando que mencione el pueblo. Como conquistadores hubo de todas partes y de Andalucía hubo muchos, pues entonces digo, bueno, voy a meter a un Arjona para que le dé lustre al pueblo. También ocurre que en mi pueblo hay un misterio. Hay una ermita donde hay un altar peruano hecho por un indígena de los que hacían altares allí en las iglesias. Solo hay 3 ejemplares como ese en España, ¿no? Entonces, bueno, no se sabe, bueno, está firmado y tal, pero no se sabe quién lo hizo, ¿no? Así es que, pues mira, pues he aprovechado esa circunstancia también, ¿no? Uno espera siempre de ti, uno acecha, el lector habitual tuyo, siempre acecha el toque irónico, el guiño, el codazo, la guasa. Todos tus libros están llenos, están repletos de ellos y eso además es lo que les da un carácter tan personal, ¿no? Eres todo el tiempo consciente o a veces te sale sin darte cuenta de esa manera de contar. No, a veces, es decir, yo sé que mis lectores, a los que tanto debo, como dicen las folclóricas, yo sé que mis lectores esperan que tenga humor. Pero no, el humor me sale muy espontáneamente. Estoy con, tú lo sabes además, lo hemos discutido a veces, estoy con una crónica y de pronto le veo el punto humorístico que tiene eso, ¿no? Hay, por ejemplo, una de las cosas que he utilizado en el libro, ya lo verán, hay un capítulo dedicado a qué experiencia era la que tenía el que iba a América al atravesar el océano, que a muchos no llegaban o llegaban medio muertos, porque era una experiencia bastante dura. Entonces he encontrado la carta de un señor que ya estuvo en América y un amigo le ha dicho que va a ir a América. Entonces le escribe una carta y le dice, mira, esto es lo que te vas a encontrar en el barco, ¿eh? Es decir, no te engañes. Y una de las cosas que le dice es, cuando tengas que hacer de cuerpo, lo haces con el culo al aire, viéndote todo el mundo y agarrado a una soga. Y si tienes mala suerte, vas al agua y no te pueden rescatar. Entonces, claro, esos pequeños detalles al final resultan humorísticos, como lo resulta también que en el primer viaje de Colón van a la fuerza y algún condenado a muerte porque nadie quería exponerse, y en el segundo, que son ya 16 carabelas, hay bofetadas por meterse en ellas, ¿no? ¿Dónde está el misterio? ¿Por qué se dan de bofetadas? Una de las causas es, que lo dicen los cronistas, que ya se ha descubierto que allí resulta que las chicas van prácticamente despelotadas, solo con una en aguas, ¿no? Entonces, claro, eso de pronto al macho ibero le hace... Bueno, pues son situaciones humorísticas. El 20 Alemania Pepe, claro, de pronto, claro. La documentación es exhaustiva, o sea, lo que cualquier lector avisado se da cuenta es que el humor, la ficción, el guiño, la travesura, porque tú eres travieso, te conozco fuera y dentro, ¿no? La travesura no está reñida con el rigor, al contrario, ¿no? Se apoya en él, ¿no? Lo adoba y lo acompaña, ¿no? Yo intento subrayar esa parte para que
incluso en medio de un chiste, sepan que esto tiene sentido porque estas son las fuentes, ¿no? Claro, tú lo sabes, yo he sido siempre yo soy muy devoto lector de literatura antigua, como tú sabes, como tú también eres, ¿no? Y las crónicas de las Indias siempre me han fascinado. De hecho, yo no habría escrito En busca del unicornio, la novela por la que me dieron el planeta hace 30 y tantos años, si no hubiese imitado el estilo de las crónicas de Indias. Entonces, claro, obviamente, digamos que me sonaba mucho el tema, ¿no? Incluso antes de que el presidente de México dijera lo que dijo, yo estaba un tanto al tanto de la literatura sobre América, ¿no? Y bueno, después obviamente lo he tenido que ampliar con otro tipo de libros, ¿no? Pero siempre he buscado la visión no del que hace la historia, sino del que la padece. Tanto si es indio como si es el español que va allí con una mano delante y otra detrás, como intentó ir Cervantes, tú lo sabes, y le dieron con la puerta en las narices, gracias a lo cual tenemos el Quijote. Fue una suerte que el funcionario de turno dijera, búsquese acá en qué se le haga merced. Bueno, ¿esa nota la puso el rey o la puso un funcionario? Esa nota El funcionario. Sí, eso no llegó al rey. Cervantes no era un don nadie, ¿no? Entonces al rey no llegó el documento. Y luego hay una cosa que es evidente cuando uno te lee, aparte de conocer cuando uno te lee, es que te lo pasas muy bien documentándote, ¿no? Yo siempre he dicho que una novela o un libro cualquier libro de los que escribimos, algunos de nosotros, como tú y como yo, cada uno en su territorio, es un magnífico pretexto para leer, ¿no? Sí. Que un libro es un desafío del lector. Entonces, bueno, uno, lo sé porque me pasa a mí y te pasa a ti, nos volcamos y buscamos los libros aquellos que nos van a documentar, pero además de documentarnos nos producen el placer de la lectura y leemos libros que nunca habríamos leído de no haber sido por el libro que estamos. Sin duda, te obliga mucho a eso. Eso te iba a decir. Bueno, Entonces, yo tengo un amigo que incluso llega al extremo de que tiene sobre la mesa o cerca los objetos que usa el personaje. Tú sabes a quién me refiero. Tiene la pitillera, tiene... Lo conozco bien. Los objetos, la pistola, todos los objetos. Bueno, sí, una de las ventajas que tiene es que al documentarte aprendes y tenemos vocación de aprender. Entonces, yo siempre recuerdo con cierta nostalgia a Vallejo Nájera, que era amigo mío. En una ocasión me invitó a escribir un libro sobre templarios. Yo ya tenía escrito varios sobre templarios en una colección que iba a dirigir él. Entonces le dije, mira, ya soy un poco harto de templarios y esto además, para cuando yo escriba el libro, que será en un año, seguro que la moda ha pasado porque hay un hartazón en el mercado, ¿no? Me equivoqué por completo. Y le dije, dime los títulos de la colección y yo escojo uno. Y entonces escogí uno de lo que no sabía nada, Verdugos. Yo de eso no sabía absolutamente nada. Ahora soy, aunque sea inmodestia decirlo, soy el máximo especialista mundial en la aplicación del garrote vil. Pero ya después de pasar por toda la audiencia y ver los garrotes, armarlos, todo eso, ¿no? Pero sí, una de las ventajas que tiene escribir este tipo de libros es que te obliga a leer mucho y lo pasas muy bien leyendo porque vas encontrando las perlas que luego vas a insertar en el libro. Yo siempre he dicho que lo he pensado y lo hemos hablado muchas veces tú y yo, que somos lectores que escribimos. Sí. Somos lectores que fundamentalmente somos lectores. Y que cuando un autor deja de ser lector está muerto. A veces no se da cuenta, tal vez no debe darse cuenta, pero se da cuenta de los lectores a menos que el autor, ¿no? Pero el autor que mantiene todavía ese impulso, esa necesidad de leer, de encontrar libros nuevos, pretextos se busca para leer libros que no había leído, sigue vivo mucho tiempo. Completamente, ¿no? De acuerdo. Y que lo que mata al autor es cuando deja de ser lector. Sí. De hecho, ocurre algo curioso. A mí a veces me han dicho estas cosas, estas preguntas que te hacen a veces, ¿en qué época te habría gustado vivir? Estas cosas, ¿no? Y me han preguntado, si fueras multimillonario, ¿qué harías? Entonces yo a veces digo, seguramente dejaría de escribir para que tuviera más tiempo para leer. Me dedicaría más a la lectura que a la escritura. Y tú sabes también, porque lo hemos hablado a veces, es que entre nosotros está casi todo hablado, pero bueno, conviene para que ustedes lo sepan, que cuando llegas a cierta edad te conviertes en un relector, porque vas volviendo a libros que en su momento, por eso son clásicos, te impresionaron,
y encuentras más placer en leer ese libro que en explorar la fronda de libros nuevos que van saliendo. Obviamente seguimos leyendo los libros de los amigos porque vivimos y crecemos según los están haciendo, ¿no? Arturo ya hace mucho tiempo, por ejemplo, que me contó cómo iba a ser su próximo libro, ¿no? Que tendrán dentro de un mes. Pero quiero decir que ese es el tipo de vivencia que tenemos con los libros y queremos siempre, pues claro, leemos las cosas que nos han impresionado, que nos parecieron bien, a veces nos decepcionan, tú lo sabes, sí, y otras veces encuentras, como nos pasa con el Quijote, encuentras a distintos Arturos en las distintas épocas en que lo has leído. Esa es la cuestión. Está la riqueza. Claro, es que cuando uno lee un libro con 20 años no es el mismo cuando lo leo con 40. Claro. Ha cambiado el corazón, cambia la cabeza, entonces la lectura es distinta. Claro. Uno descubre un libro nuevo, completamente, libros que quería conocer bien. Y esa es la marca del clásico. Ese libro es clásico por eso. Volvamos a tu libro. Colón, Cortés y Pizarro. ¿Por qué? De todos ellos, sí. ¿Por qué esos tres? Bueno, son los más representativos. A cada uno he hecho que sea el más representativo de una época, realmente, de un periodo de la conquista. Colón, a pesar de que ahora le están quitando al hombre las estatuas y todo esto, Colón, sobre todo, lo deificaron en el cuarto centenario los italianos. Los italianos que iban con una mano delante y otra detrás a Estados Unidos a finales del siglo XIX, principios del XX, como allí los trataban como ciudadanos miserables de segunda categoría, ellos deificaron a Colón, dijeron, oye, sí, pero todo esto existe porque uno de los nuestros lo descubrió. Pero luego, si te pones a ver la figura de Colón en sí, pues, hombre, buena persona no era. Tampoco las figuras que lo rodean, Fernando el Católico, etcétera, tampoco son buenas personas, ¿no? Pero, en fin, este era un truán que yo intento decir lo que era y cómo era en el libro, ¿no? A mí me resulta mucho más simpático Cortés. Cortés es un hombre que ha pasado por las aulas de Salamanca, ha leído a Julio César, tiene las mismas aspiraciones. Es muy importante para ellos. La figura de Alejandro Magno en la Edad Media fue muy importante. Estaba muy mitificada, pero él sabe que de pronto es un hombre que conquista pueblos y mezcla a su gente con la de esos pueblos. En el caso de Alejandro no salió bien del todo porque eran pueblos muy distintos, ¿no? Pero es lo que intenta hacer Cortés, con un gran mérito. Primero, con solo entre 1.200 y 1.600 hombres se hace con un imperio donde, en cierto modo, está más desarrollado que los europeos y donde hay decenas de miles de guerreros entrenados, que no eran los pobres taínos que encontró Colón cuando llegó al Caribe, ¿no? Estos son gente ya de mucho cuidado, ¿no? Y sin embargo el tipo se alía con los pueblos sojuzgados por los mexicas y derriba al imperio mexica y se pone él, ¿no? Entonces, como aventura, como persona y luego como escritor, las cartas que le escribe al rey son cartas que te dejan a decir que es un tío que sabe escribir, un tío que tiene cultura, un tío que sabe latines, ¿no? Hablemos de los que van a América. Uno está en su pueblo allí, en Extremadura o en donde sea, cavando la tierra, pasando miseria, al sol, destilando terrones, sometido al cura del pueblo, al feudal del pueblo y al alcalde del pueblo, a quien sea, ¿no? Y uno tiene su futuro, es que sus hijos hereden no la tierra, sino la azada con la que cavan la tierra, ¿no? Ese es su futuro. Sí. Y de pronto dicen, el primo Manolo dice, vente a Alemania, Pedro, tú hemos dicho antes, ¿no? Hay un sitio que se llama las Indias, ahí resulta que allí hay oro, hay tal, hay además indias que nunca le duele la cabeza, hay un montón de tal, vente para acá. Entonces Manolo o Pepe dice, hombre, se apunta, no hay color. Se apunta y se van a las Indias. ¿Cómo es ese Pepe? En principio es un pobre desgraciado, después habrá gente que sean ya de otra categoría, digamos, pero la primera oleada son pobres desgraciados que lo que quieren es escapar de la miseria y meterse en las Indias y hacer fortuna, porque de pronto le han dicho que allí hay fortuna, porque además como el sitio a donde van se supone que tiene que haber oro en abundancia, era la idea de Colón, y especias, que las especias ahora casi las despreciamos, las tenemos en el supermercado de la esquina, pero entonces las especias
son uno de los fundamentos de la economía europea, no hay que olvidarlo, ¿no? Pues el tipo se apunta para hacer fortuna, van a hacerse ricos. Lo que aspiran es a hacerse ricos, a volver con riqueza, a comprar tierras, si es posible comprar, en el caso ya de Felipe II, está vendiendo títulos de nobleza o de hidalguía, ¿no? Entonces, bueno, pues establecerse en la vida, ¿no? Es a lo que aspiran. Cuando llegan allí se encuentran una realidad muy distinta, a veces chocante. El lagarto que era de este tamaño en España, resulta que en América mide 3 metros y se llama caimán, ¿no? O alligator, como le dicen los americanos, el lagarto, alligator. Y se encuentra con que la culebra que medía aquí 1 metro, allí son serpientes de 6. Entonces se encuentran de pronto una naturaleza absolutamente hostil desde el punto de vista a la que ellos tienen que dominar. Y aparte de los indios, que a veces, cuanto más subdesarrollados son los indios, más usan flechas envenenadas. Con eso es con lo que se encuentran. Y es curioso, y yo lo subrayo en el libro, los mayores elogios que se hacen de los conquistadores y de los españoles que van a las Indias, las hacen sus enemigos. Los ingleses tienen páginas donde dicen que no se entiende la capacidad de sacrificio y de sufrimiento que tienen los españoles cuando persiguen una meta allí, ¿no? Y las metas son siempre la misma, ¿no? Establecerte en la vida. Es que era gente, claro, por eso es tan peligroso juzgar a esa gente con los ojos de una ONG del siglo XXI. Porque era gente dura, que venía de un mundo duro, de 8 siglos de acuchillar moros y cristianos entre ellos, para quienes además esos eran salvajes. Y claro, y entonces juzgar sus actitudes, sus ambiciones, sus lujurias, sus matanzas, sus sangres, ¿no? Con mirada actual, no funciona, nunca se entendería. Ese es el defecto que tiene esta cosa de Ahora la iremos revisión, a la leyenda, etcétera, ¿no? Efectivamente, hay que verlo con la mentalidad de la época, pero sobre todo ellos van convencidos de que tienen derecho a esa conquista, y tienen derecho por una cosa muy simple. El mundo, ¿a quién pertenece? Al Creador, es decir, a Dios. Y el Hijo de Dios es Jesucristo. Y el representante de Jesucristo en la tierra es el Papa. Y el Papa ha partido el mundo como se parte una sandía y le ha dado la mitad a Portugal y la otra mitad a Castilla. Luego ellos tienen todos los títulos para conquistar. Esta tierra es nuestra porque nos la ha dado el Papa. ¿A cambio de qué? A cambio de que cristianicemos, evangelicemos a los salvajes. Simplemente, entonces hay que verlo obviamente en ese contexto en el que se desarrolla. Pero a los pocos años, cuando ya hay muchos abusos, que los había obviamente, tenemos que pensar, el tipo que va de aquí más sabido, pues tiende a abusar de los indios. Cuando hay abusos y el padre Bartolomé de las Casas lo denuncia, en España de pronto se detiene la conquista, ya en época de Carlos V, y dicen, bien, vamos a examinar si tenemos realmente derecho. Y lo examinan teólogos, filósofos, etcétera, hasta que determinan que sí, que tenemos derecho, pero hay que emitir unas leyes de Indias para proteger a los indígenas. Ahora nos tenemos sobre eso, que te lo tenía previsto para más adelante. Antes, hay una cosa, no sé si mencionas en el libro. ¿Sabes cuál es la primera palabra india que entra en la lengua española? Sé algunas, por ejemplo, en agua. Casi que no. La primera palabra india de América que figura en la lengua española, es en la carta de Colón, es la palabra canoa. Canoa. Que llaman canoas. Sí. Me parece que llaman canoas. Sabes que uno de los conquistadores, un vasco que ha tenido una aventura con canoas, el tipo, yo creo que lo cuento en una nota a pie de página, el tipo cuando vuelve a España, me parece que a Rentería o algo así, el tío deja dicho en su testamento que en su lápida pinten una canoa, un barco hecho de un tronco y pongan canoa. Es decir, el tipo, sí, lo cuento, ahí tienen la cita que no me la sé de memoria, ¿no? Pero en una nota a pie de página, ¿no? Que pongan un barco, que dice cómo tiene que ser el barco hecho de un tronco y que pongan canoa. Bueno, súbditos de Castilla, eso Isabel lo dijo, son súbditos, nunca fueron colonizados, eran súbditos de Castilla, y así se saltó desde el principio. Buenas intenciones de reyes aquí, buenas intenciones. Sin duda. Y condición humana allá. Son buenas intenciones adelantadas para la época, todo hay que decirlo, ¿no? Porque los otros imperialismos que ha habido en Europa, como son el inglés, el holandés, el francés y no digamos ya el belga, ya en el siglo XIX, nunca han tenido la menor misericordia. O el alemán en Namibia. O el alemán también, no digamos ese también, ¿no? Es decir, no han tenido la menor misericordia. Pero
Desde el principio Isabel la Católica tiene dos cosas claras. Primero, son súbditos de Castilla con los mismos derechos, solo que hay que bautizarlo, eso por narices. A los indios les parecía bien porque bueno, que llegue el tipo y te diga, no, te voy a decir una oración echándote agua por la cabeza, como de teología tampoco entendían mucho, pues les parecía bien. Es decir, sí, y los colonos se arrodillan delante del cura y tal, pues yo también. Es decir, ellos lo imitaban y ya está, y se supone que estaban todos cristianizados. Pero, no obstante, cuando te daban una encomienda que era como darte una finca para que tú la explotaras y evangelizaras a los indios, tenías la obligación de tener a un predicador que los sábados o los domingos le dijera el sermón para que los indios fueran formándose como cristianos. Es decir, que desde España estaba todo muy bien organizado. Y luego hay otra segunda cosa que empieza desde Isabel la Católica, y es que ella dice, como sobre todo van a ir hombres, que se puedan casar con las nativas para que formen un nuevo pueblo. Y entonces, pues bueno, van y unos se casan y otros se ponen en concubinato, como también se hacía en España, sin ningún tipo de problema. Es decir, desde el principio se considera que una vez que están bautizados son hijos de Dios y tienen el mismo estatus que tenemos los españoles. Es decir, aquellos son provincias españolas y por eso se ha producido esa hermosa realidad del mestizaje que no se da en otras culturas, también en otros imperios. Como sabes, la primera mención que hay al mestizaje en la literatura española también es en Bernardia del Castillo, cuando dice que al entrar en Tenochtitlan algunas de las indias que iban con los españoles estaban ya preñadas. Iban ya preñadas. La primera mención que hay al sí, mestizaje, sí. Ahí nace, ya llevan la América, claro, para bien y para mal. La llevan en el vientre. Hay que tener en cuenta cuando uno de los caciques le regala a Cortés 30 y tantas chicas, entre ellas Malinche, la que será luego su intérprete, y también le dará un hijo, pues lo primero que hace, después de bautizadas y ponerle nombres españoles, pues le pone, es decir, nombres cristianos, quiere decir, pues las reparte entre los capitanes y unos las cogen en concubinato y otros se casan con ellas. Pero lo primero que hace es lo mismo que hizo Alejandro Magno cuando conquistaba Persia, cuando se acercaba a la India, ¿no? Exactamente lo mismo, casar a los capitanes con princesas. Desde mi punto de vista hay dos planos que en tu libro los resaltas bien y más estoy de acuerdo con eso. Es una primera oleada, digamos, de héroes, animales grandiosos, épicos, salvajes, el Pepe de la... que con la atrocidad llevan la grandeza. Los que vadean ríos, mueren en los pantanos, matan indios, son torturados, son arrancados del corazón, los que pagan el precio, digamos, ¿no? de la aventura, los que abren camino, los pioneros, la vanguardia de los conquistadores, que incluso en sus atrocidades son admirables. Alvarado, que es un animal admirable, como todos ellos, y ese final, ¿verdad?, cuando va la noche triste, que Cortés se larga allá y le dicen, joder, que se está quedando la retaguardia. Estás dejando aquí a criaturas que vienen detrás. Y Alvarado con cuatro trascartes y dice, corre, soy el último, corre. El pundonor. El pundonor. Ellos tienen en cuenta la fama. El mundo de la fama, ya sabemos que en este momento es fundamental. Van por el dinero, pero también quieren fama, que es lo que le pasa, por ejemplo, también a Pizarro y le pasa a Almagro, ¿no? Pasa ahora, todo el mérito se lo va a llevar este tío, que es simplemente mi socio, ¿no? Yo también quiero fama, por eso intenta conquistar Chile. Cuando ve que no hay oro y que los indios son muy salvajes, vuelve y le dice, oye, dame tu parte del oro y mi parte de fama, que me corresponde, ¿no? Y que también lo hacen por ese pundonor de el qué dirán. Y sí, efectivamente, eso es uno de los elementos que mueve a esta gente. Y luego, en cuestión de sacrificio, hay una cosa, algunos lectores me han dicho que se horripilan en la página donde digo cómo se curaban las flechas envenenadas. Las flechas envenenadas, es decir, los indios usan flechas envenenadas que en 24 horas mueres, pero presa de terribles dolores. Entonces los tipos llevan consigo un anzuelo de pescar y donde te da la flecha, cogen la carne con el anzuelo, la levantan y cortan. Entonces, claro, uno lo piensa y dice, bueno, esto es absolutamente espantoso. Luego se ponen allí un emplasto y otros
con un hierro al rojo vivo, se lo aplican en el sitio para quemar el veneno con la carne al mismo tiempo. Y claro, eso es heroicidad. Y Bernardo del Castillo cuenta cómo, hay un episodio muy que la gente normalmente se lo salta, creo que no se dan cuenta de lo que está diciendo en ese momento. Ellos se curan, cuando hacían heridas, las cicatrizaban con sebo fundido, se echaban sebo hirviendo, o sea, fundido en la herida para cerrarla. Y cuando no les quedaba sebo, de los indios gordos enemigos cogían el sebo y con eso se quemaban. De hecho, otra de las escenas del libro, recordarás, es cuando el físico de las llagas, que es el médico, el cirujano, en una batalla está buscando a indios gordos y no lo encuentra. Y dice, bueno, pues tendremos que... Un español que acaba de venir, porque los españoles tampoco engordaban allí, que acaba de venir de Castilla y todavía es medio gordo, le abre el vientre, saca el sebo para hacer el cauterio. El cauterio se hace con aceite y cauteriza las heridas, ¿no? Es espantoso, pero también nos da idea de la grandeza con que se está moviendo esta gente. El tipo de gente que era. El tipo de gente, claro. Después llega ya el funcionario, que ya es otra cosa. Después llega ya el de las minas y tal, que ya es otra cosa. Pero la animalada de los primeros es absolutamente admirable. Entonces, unos animales admirables es una paradoja enorme, pero es así, realmente. Y claro, los aztecas no eran angelitos. Pero como tú dices muy bien, la conquista la hicieron los indios tlaxcaltecas y otros, los mexicas, contra... Claro. ¿Cuántos españoles eran en total? Como mucho entre 1300 y 1600. Y no eran todos soldados. Porque otro detalle que hay que decir es que al principio la conquista de las Indias, en tiempo de los Reyes Católicos, es una empresa estatal. Pero después son empresas particulares. Es decir, tú eres un señor que está allí, que has reunido una cantidad de dinero y dices, bueno, voy a explorar tal región que parece que puede tener... Y entonces la gente se te apunta, el uno pone un caballo, el otro pone la ballesta, el otro pone... Y según los méritos de cada uno y la experiencia de cada uno, te van a dar el resultado después en económico cuando se haga, ¿no? Cuando se haga el reparto. El quinto de las ganancias se le tiene que dejar al rey, que es Hacienda, digámoslo así, y lo otro se reparte de acuerdo con los méritos de cada cual. Pero claro, la empresa puede salir mal. Puedes quedarte sin nada o perder la vida, como suelen perderlo como mínimo el 50%. Y sin embargo, se arrostran y son empresas particulares que después el rey bendice y a lo mejor le da al gobierno del lugar que han encontrado nuevo y tal. Es decir, la conquista de América se hace así, ¿no? Que eso también le añade grandeza, ¿no? Al hecho de que los tipos vayan por delante incluso de la monarquía o del Estado. Es que hay gente que no... Mira, yo voy a contar una cosa personal sobre eso que viene muy al... Cuando hicimos la película Oro, que sabes sobre la conquista de América, yo hice un guión base en el cual se combinaban de las dos formas la crueldad y la épica, la dureza y la luz, la fama y la camaradería, la lealtad y la... Al llevarlo al cine, el equipo que hizo la película no vio la épica y se quedó solamente y dejó una banda de delincuentes, asesinos, siniestros, pero la parte admirable desapareció, ¿no? Yo quedé muy frustrado con esa película. Entonces, eso nos lleva a lo de siempre, ¿no? Hay como una especie de rechazo a aceptar que fue una hazaña. Y la grandeza. Hay un detalle, ¿cuántas películas y cuántas novelas se han hecho ya? No, pero incluso gente informada, gente culta, pues rechaza. A eso iba. Fíjate la cantidad de películas y de novelas que se han hecho, entre otros la de Sender, que es una gran novela, sobre Lope de Aguirre. Bueno, Lope de Aguirre, yo he reproducido en el libro la carta que le escribe a Felipe II. Es un hombre, estará loco, será, es decir, que acaba siendo casi un asesino en serie. No, era un asesino. Pero el tipo este, cuando le escribe una carta al rey, está cargado de razón. Y entonces le está diciendo al rey, aquí estamos una serie de desgraciados que estamos haciéndote el trabajo y estamos llevándonos la parte fea de la conquista y no se nos da nada. Y luego estamos dando la cara. Claro, damos la cara. Y luego viene un montón de enchufados de Castilla o de otros lugares, ¿no? Incluso de Cataluña, aunque han dicho muchas veces que catalanes no hubo en la conquista. Vienen aquí un montón de enchufados y se les dan las cosas gratuitamente. Y esa es su protesta como español, y rechazando al rey, diciéndole de tú a tú que esto no es razonable, ni es justo, ¿no? Y además muy de tú a tú. Bien, oro y plata. No nos sirvió para nada.
Bueno, se fue porque igual que vino, sí, se lo llevó. Ya sabes lo de Quevedo. Nace en las Indias honrado al oro, al dinero, donde el mundo lo acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. Claro, la monarquía española, aprovechando que están viniendo cargamentos considerables de oro y de plata de América, pues aprovechando eso, está costeando sus guerras y sus problemas en toda Europa, los problemas que ha heredado de la Casa Habsburgo. Entonces tenemos guerra en Flandes, tenemos guerra en Italia, hay que defender el catolicismo frente a los príncipes protestantes alemanes. Estamos metidos en todo eso, que también es el origen de la leyenda negra. Éramos los yanquis del momento, que todo el mundo odiaba. ¿Y eso cómo se financia? Se financia con los préstamos que los reyes, desastrosos administradores, Felipe II, con toda su grandeza, tiene 4 bancarrotas a lo largo de su reinado, desastrosos administradores piden continuamente dinero a las casas, a la banca, que la banca es o la italiana, la genovesa, o son los alemanes, los Fugger, y luego para pagar con grandes réditos del oro y de la plata que viene de América, sencillamente, ¿no? Entonces, digamos que dejó poco aquí en España, ¿no? No nos dejó gran cosa. Allí algo se utilizó, universidades y catedrales, cosa que se olvida a menudo. Universidades, catedrales, imprentas, caminos. Cuando los criollos, que son españoles, expulsan a los españoles o expulsan a la monarquía de América, aquello está funcionando a todos los niveles. Es decir, hay educación, obviamente, para los hijos de los caciques indios y para los hijos de los representantes de los funcionarios españoles, lo mismo que en España tampoco había una educación general, se le daba eso. Pero quiero decir que aquello eran provincias de España, sencillamente, por eso es Nueva Granada, Nueva tal, son provincias españolas donde hay virreyes y donde se procura, pues, exportar la cultura española y hacer que los indios, pues, sean españoles, sencillamente. Cuando lo contrastas con los otros imperios te das cuenta la inmensa diferencia que hay, ¿no? Volvamos a la conquista. La hacen los tlaxcaltecas con los españoles y los mexicas, ¿no? No era el paraíso idílico que nos han contado cuando llegaron los españoles allí. Cuéntanos cómo eran los aztecas. Bueno, hay que tener en cuenta, América, claro, es muy grande y hay muchos pueblos en un distinto estadio de civilización o de avance, ¿no? A los que se encuentra Colón son los taínos, que están en la edad de la piedra todavía. Es decir, es una sociedad que apenas empieza a hacer algo de agricultura, y son indios que casi todo el día se lo pasan en la hamaca, que es una palabra taína precisamente, ¿no? Hamaca. Y eso es lo que se encuentra Colón. Pero cuando pasan ya a la tierra firme, o sea, al continente, lo primero que se encuentran es la civilización maya, que ahora se dice la destruyeron los españoles. No, estaba más que destruida, ya era una cosa crepuscular, y todos esos grandes templos que ellos encontraban y tal, todo eso era ya un vestigio del pasado, ¿no? Pero un poquito más arriba se encuentran a los mexicas. Eso es una civilización en pleno esplendor. En algunas cosas, como por ejemplo en urbanismo, están más adelantados que Europa. Cuando llegan los españoles a una colina desde la que ven Tenochtitlán, que es la capital del imperio mexica, y ven los lagos, ven las casas, ven las huertas, ven los templos piramidales, ellos empiezan a decir, es decir, se quedan pasmados porque dicen, esto es una ciudad como las de la Amadís. Es decir, solo las han visto imaginadas por escritores. Esto es superior a Sevilla y a Venecia, porque se parece a Venecia en los canales, superior a Sevilla en los palacios. Es decir, se quedan asombrados. En algunas cosas la civilización mexica, por ejemplo, en matemáticas, en agricultura, había incluso superado a las civilizaciones europeas. Pero no conocían el hierro, fundamental. Se habían quedado en la edad del cobre. Y otra cosa fundamental, tampoco conocían la rueda. Mejor dicho, la conocían. Hacían juguetes de los niños con ruedas, pero eran incapaces de aplicar la rueda luego en la vida normal, ¿no? Hacer la alfarería de ruedas, ¿no? Eso eran incapaces, ¿no? Entonces, claro, estos tipos llegan desde un estadio civilizatorio, digamos, superior, ¿no?
Y una de las cosas que no los mueve, ahora es fácil porque ya tenemos estudios antropológicos, todo eso, y respetamos las culturas del siglo XXI, más o menos, respetamos las culturas ajenas y todo eso. Pero hay que ver con la mentalidad de un conquistador del siglo XVI, para el que Dios baja cuando el sacerdote levanta la hostia y dice unas palabras en latín, y Dios baja la hostia. Ese es el sacrificio para ese español, cuando se contrasta su religión con la de los mexicas, que consiste en llevar prisioneros a la parte alta del templo, abrirles el pecho con un cuchillo de obsidiana y arrancarles el corazón palpitante. Hombre, eso a un señor de esta época no lo mueve a piedad acerca de los mexicas, sobre todo cuando se lo hacen a los colegas, ¿no? Se lo hacen a los compañeros. Como reiteradamente, tú sabes, en las crónicas aparece que de pronto están viendo que se lo están haciendo, ¿no?, a un compañero. Claro, pues ese tipo no va a tener piedad ninguna con él. El momento en Bernal Díaz Castillo para mí es el gran maestro cuando cuenta La noche triste, cuando dice cómo se van llevando a los españoles, los van sacando de la FIT, los van llevando, les cortan los tendones para que no puedan huir, los van arrastrando, y como están viendo en lo alto de los templos, cómo se están allí matando y cómo corre la sangre. Corre la sangre, y después el otro detalle desagradable para los españoles, lo tiran rodando y aprovechan la carne, se la comen. Es decir, aprovechan las mejores tajadas. Está feo decirlo, pero bueno, hay que decirlo. Aprovechan las mejores tajadas, y lo peor ya, el resto, las tripas, etcétera, los llevan a un zoológico bastante avanzado que tenía el emperador mexica para alimentar a la fiera. Es decir, que son detalles que, desde el punto de vista de estos de los indigenistas que dicen que aquello era una civilización idílica, el paraíso, hombre, pues hay que rebajarlo algo. Los tlaxcaltecas fueron fieles, incluso en la noche triste, fueron admirablemente fieles. Admirablemente fieles. ¿Por qué Cortés consiguió esa? ¿Fue por Cortés o fue porque tenía muchas ganas de los aztecas? Bueno, yo creo que sería una mezcla de las dos cosas, pero es evidente que cuando ven a los españoles perfectamente derrotados, sobre todo antes de Otumba, en esos días que pasan, porque después de Otumba ya se dan cuenta y dicen, estos tipos derrotados y todo se han cargado a los otros, ¿no? Pero en esos días, obviamente, hay una fidelidad perruna, sí, son fieles, y dicen, no, nosotros estamos a las duras y a las maduras. Claro, también le tenían muchas ganas a los otros, evidentemente, ¿no? Y en Cortés veían, y en los conquistadores veían que eran también sus liberadores. Eso hay que decirlo, que es así. Sabes que todavía ahora los de Tlaxcala aún presumen de eso. Me pasó una cosa muy graciosa hace ya unos años en la cantina Garibaldi, en la cantina El Tenampa de la Plaza Garibaldi. Estaba unos mariachis ahí tocando. Me senté con ellos, empezaron a tomar copas y nos hicimos amigos hasta muy tarde, ¿no? Pues los vi muchos años después. Y uno de ellos me dice, le digo una cosa a don Arturo, ¿sabe usted una cosa? Dice, yo soy malinchista, yo soy de Tlaxcala. Y tú y yo chingamos todos estos cabrones. O sea, todavía ahora siguen conservando la cosa de que ellos y los españoles es curioso. Son los que derribaron al... Claro, sí. Bueno, luces y sombras. Leyenda negra. Es decir, España metió la pata en que nos metimos justo con los que tenían la imprenta. Esa fue la desgracia. Los que tenían la imprenta eran los enemigos, ¿no? Primero, claro, tiene la imprenta, sobre todo está, bueno, ya en España hay imprentas, ¿no? Pero donde se ha desarrollado verdaderamente la impresión y la publicación de libros y de folletos, había más folletos que libros, es precisamente en los Países Bajos y en Alemania, que son nuestros enemigos de entonces. Nosotros estamos entonces en Flandes, estamos, como digo, luchando contra los príncipes protestantes alemanes, y entonces, claro, eso se extienden la leyenda negra de la crueldad de los españoles y todo esto, ¿no? Hay que pensar el libro de Bartolomé de las Casas, que es una denuncia razonada pero es que a veces un poquito... No, muy exagerado, porque cuando lo vas comparando te das cuenta. Yo me lo he leído subrayando, y cada vez que habla de un hecho de armas o de un pueblo, siempre dice que en ningún otro pueblo abusaron los españoles tanto como en este. Entonces dice, oye, mira, que me llamas, lo has dicho 20 veces. Escoge uno. Porque, es decir, en todo ha superado la crueldad, ¿no? Entonces, claro, el tipo exagera, evidentemente. Pero el mismo año que publica su libro, se traduce a todos los idiomas cultos y al latín. Y se extiende por Europa.
Es decir, que estaban ávidos Estaban de esperando poder, argumentos. esperando argumentos, y este se los da, ¿no? Evidentemente. Oye, ahora, leyenda rosa y leyenda negra. Pues la leyenda negra la conocemos, viene de antiguo y bueno, es españoles malvados, indios buenos, tal, eso ya lo sabemos. Después la leyenda rosa es aquella que además últimamente se ha puesto de moda con el libro de Rocabaré y otros, ¿sabes? Que es que todo era estupendo, que todo fue calumnia, que era maravilloso y tal. Yo creo, y creo que tú también lo crees, y tu libro lo demuestra, que hay una tercera vía natural, es decir, asumir el horror que lo hubo, la crueldad que la hubo, la barbarie que lo hubo, y también reconocer la grandeza y lo ético. Estamos de acuerdo. Claro, absolutamente de acuerdo. Bueno, entonces, también, fíjate, la leyenda leyenda rosa también hay que verlo ahora también en el contexto político en el que vivimos, ¿no? Como hemos despertado de nuevo a Franco, que parecía que estaba muerto, pero ya está vivo y entre nosotros, pues claro, Franco tenía la ambición del imperio. Muchas veces no se dice, pero Franco, su máxima aspiración, como la de los africanistas que se hicieron como hombres y como oficiales en la guerra de Marruecos, en la guerra de África, su ambición máxima era arrebatarle a los franceses su parte de Marruecos. Marruecos se había dividido a principios del siglo XX, se había dividido en dos protectorados. Los franceses se quedaron con lo mejor y a los españoles le dieron lo peor, que era lo de arriba. El rey de Italia, con un gran gracejo, dijo, cuando vio el repartición, dijo, bueno, los españoles se han quedado con el hueso de la chuletilla marroquí. Porque efectivamente el hueso arriba, el atlas, todo eso, ¿no? Eso es lo que nos dieron a los españoles, ¿no? Franco aspiraba a quedarse con todo y además con parte de Argelia, que era el oranesado. Por el imperio hacia Dios. Por el imperio hacia Dios, claro, era todo. Entonces, claro, se exaltó el imperio, se exaltó los conquistadores, Isabel la Católica, todo esto lo hemos vivido, los que tenemos ciertos años en el franquismo hemos vivido este tipo de cosas, ¿no? En los himnos, en todo. Y entonces, claro, ahora, digamos que las personas un poco inclinadas hacia Franco, pues eso también lo agitan como que eso es de fachas, ¿no? El tener la admiración al imperio y tal, ya se ha hecho propio de fachas de franquistas, sin tener en cuenta que, en fin, que esto fue una manipulación rosa que se hizo en la época de Franco, en la enciclopedia Álvarez y todo eso que estudiábamos, pero que, oye, nos hemos ido al extremo opuesto, ¿no? Al extremo opuesto de llamar genocidas, por ejemplo, a los españoles, cuando está perfectamente demostrado que efectivamente hubo arriba. Genocidio el de arriba, o el que hicieron, también hay que subrayarlo. Es que después sí hubo genocidio, exterminio de tribus con los criollos, con los indios, en Chile sobre todo y en Argentina. Ya arrasaron y tal, ¿no? Incluso en territorios donde los españoles ni siquiera habían penetrado, porque en todas partes no habían penetrado, ¿no? Entonces, hombre, estas cosas de vez en cuando hay que tenerlas en cuenta porque están probadísimas en la historia. Pero claro, corremos el riesgo ahora de que al volver, o sea, tras la contaminación, tenemos contaminación de la historia por parte del franquismo. Llega la izquierda y dice, no, la historia, como está sucia, la olvidamos, ¿no? Entonces ahora llega un revisionismo que dice, no, la historia, todo fue estupendo. Pero no, está claro que lo único sano es asumir el horror y la luz. Despertar los tonos grises. Hay muchísimos tonos grises, como en todo, y no es ni blanco ni negro. Hay que despertar los tonos grises y irse. Curiosamente, en la historiografía europea eso se asume perfectamente. Es decir, que un historiador serio de cualquier país te dice las cosas como fueron, ¿no? Solamente ha quedado la leyenda negra a un nivel popular. Nivel popular, que es cuando te estás tomando una copa con un extranjero y te saca la conversación sobre la Inquisición, ¿no? Y tú tienes que decirle, no, mira, vosotros habéis matado a mucha más gente, ¿no? Es decir, que cuando la caza de brujas, todo el mundo tuvo inquisiciones, aunque no se llamaran de esa manera. Que no es negar la nuestra. Sino claro, no es negar la nuestra, claro. La nuestra no tiene justificación. Es decir, un sistema legal donde la acusación y el juez pertenecen a la misma banda, claro, es decir, no tiene fundamento ninguno, ¿no? Que se pueda... Pero es que inquisiciones de ese tipo de persecución religiosa las hubo en todos los otros países. Lo que pasa es que ellos dejaron la suya en el siglo XVI o al principio del XVIII y nosotros la nuestra la prolongamos hasta 1823. Y tan difícil es explicar a la gente de ahora que toda colonización incluye el horror, que toda conquista incluye la matanza y la sangre. O sea, tan difícil es que la gente comprenda que los imperios y los países se han hecho con espadas, con guillotinas, con masacres, con matanzas, con esclavos.
tan difíciles, Juan? También está la deformación, primero la cuestión cultural, ¿no? Es decir, ya sabes, la cultura media pues deja un tanto que desear. Yo no quiero acomplejarnos a los españoles, pues cuando tú sabes, cuando andas por el mundo, la cultura media de un americano creen que España está al sur de México, cosas así, no hay cultura ninguna, ¿no? Pero dicho eso, también el cine tampoco ayuda, ¿no? Tú mismo has dicho antes, cuando hiciste lo de Oro, tú tenías una idea perfecta, pero luego en la plasmación, ¿no? En la plasmación dices, no, aquí lo que interesa es el espectáculo y tienen que ser tipos desarrapados que vayan aquí ansiosos de sangre, no se dan cuenta de la otra parte, ¿no? Y tú sabes que cuando se hace algo en cine te imponen ciertas cosas porque el negocio es el negocio, ¿no? Claro. Pero fíjate, hemos dejado de admirar la épica. Sí. Yo creo que es que el problema está en que la épica se ha vuelto sospechosa, contaminada, ¿no? Sí. Y hay gente que se avergüenza de admirar la épica, ¿no? Entonces, la épica o sea, yo cuando pienso en eso, en esos españoles luchando de noche por los puentes, intentando salir de Tenochtitlán, ¿no? Cuando pienso en eso, o en ese, ¿sabes que se encontró no hace mucho un esqueleto de un español armado y tal, en una montaña de México, había ido por azufre? Había ido por azufre para para hacer pólvora, murió claro. allí y allí quedó. Murió. ¿No? Sí. Son cosas que me conmueven, ¿no? Porque claro, igual que el horror debe horrorizar, la épica, la lealtad, la camaradería, el valor, la dignidad deben emocionar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, parece que es que en el mundo, en la España, sobre todo en la España en la que estamos viviendo ahora, todo lo que es admirable es vergonzoso. Se rechaza, ¿no? Y únicamente porque solo predomina el buen rollo. Eso es. El buen rollito. Yo hace años, y tú lo sabes porque lo has visitado, yo inspiré que se hiciera el Museo de las Navas de Tolosa, allí al norte de Jaén, que es mi provincia. Desgraciadamente, cuando hubo que hacer los contenidos del museo, yo estaba en diálisis, no pude ir, yo estaba desconectado ya del tema, y entonces hicieron un museo de buen rollo, donde parece que tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón por haber ganado aquella batalla, los cristianos, ¿no? Cuando, obviamente, todos los historiadores, muchos de ellos deben reconocer que si se llega a perder, a lo mejor estas chicas que están aquí tan espléndidamente vestidas de occidentales irían ahora con el Gurkha o algo parecido, o estarían en su casa, y aquí estarían los hombres, claro. Pues por eso estas cosas, hombre, conviene decirlas, ¿no? Es decir, el buen rollo, pues sí, está muy bien en ONGs, etcétera, ¿no? Pero la historia es la historia, y la historia hay que asumirla. Y hay que asumir que a cada época tienes que juzgarla desde su perspectiva y su mentalidad, no desde la nuestra. Ese es el problema que tenemos. Yo he conocido bastantes profesores que utilizan tus libros en clase. Tus libros, porque además tienen todos ese punto, el punto travieso, ¿no? Que a los chicos les encantan, y los utilizan para eso, para contar la historia, ¿no? Y están agradecidísimos a ti porque, bueno, yo también, ¿sabes? Yo lo recomiendo mucho. Sí, yo sé, sí. Porque realmente, claro, es que es una manera estupenda de acercarse sin prejuicios, y sin negar lo negativo. Sí, lo negativo, asumirlo, hay que asumir la historia. Curiosamente... Pero ¿te ha dado algún premio? No me refiero al premio de Arjona, sino me refiero al premio nacional, así una cosa seria, algún reconocimiento oficial en algún sitio por el trabajo que has hecho como historiador y como escritor. Ya sabes tú que la memoria. El problema que tenemos... pregunto, ¿sí o no? Sí, pero te voy a justificar por qué no. El problema que tenemos es que los que divulgamos la historia nos basamos en trabajos que han hecho especialistas que se han quemado las pestañas trabajando en eso, ¿no? Y entonces esos trabajos se publican, pero solo los leen los coleguillas, ¿no? Porque suelen ser pesados. Y sin embargo luego llegan espabilados como nosotros y como los que divulgamos la historia y somos nos hinchamos a vender libros. Los que nos hinchamos. Entonces, claro, eso sienta mal. Lo decía, hay un libro que ustedes recordarán, que es un libro fantástico, y si no se lo recomiendo, Dioses, tumbas y reyes. Sí. Dioses, tumbas y reyes, un clásico, ¿verdad? Bueno, pues Pericot, el gran arqueólogo que hace el prólogo, en el prólogo dice, él reconoce, dice, libros como este, a los que estamos quemándonos las cejas y tal y los codos en la investigación nos fastidia un poco, ¿no? Porque de pronto llega un espabilado que llega desde fuera y sin mojarse coge nuestros trabajos, los liba, coge lo bueno, lo expone de una manera agradable y eso es lo que le gusta a la gente, vende el libro y nosotros no. Es un problema. Yo hace años
discutiendo con un eximio catedrático de medieval de una universidad española, él me contaba que él no podía rebajarse a escribir. Él decía que era discípulo de Doji, porque ya sabes, lo mejor es ser discípulo de alguien que ya se ha muerto, no te puedes desmentir, ¿no? Y me decía que él no podía rebajarse a escribir, en fin, cosas para, en fin, que él estaba en otro nivel, ¿no? Yo le decía, no, si lo entiendo, si tiene que haber en ese nivel para que los que estamos en este nos aprovechemos, ¿no? Pero luego en la comida se le ocurrió, fue un defecto que tuvo, que había encontrado en París un taxista que iba leyendo un libro de su maestro, ¿no? Entonces le pregunté, ¿usted se imagina un taxista leyendo un libro de usted? No, pues esa es la diferencia. Bueno, también es verdad que cuento, no, también es que también el nivel de cierto sector de la sociedad actual es muy... Es que te cuento, es que hace poquito me ocurrió, hace 4 días en Twitter. No es del tema, pero bueno, ayuda al tema, es lateral. Un tuitero me pregunta, don Arturo, si me dice don Arturo, por favor, dígame autores, personajes, políticos notables, algunos políticos notables en la historia de la humanidad y en España, ¿no? Políticos notables. Bueno, entonces yo digo, pues le digo, pues así en un tuit que quepan, pues Pericles, Metternich, Napoleón Bonaparte, Talleyrand, Mussolini, Hitler, Lenin, Adolfo Suárez, y un tuitero contesta, Mussolini era un dictador, no era un político, ¿cómo se atreve usted a...? Entonces, claro, la ignorancia. El problema es que frente a ese discurso tan elemental, tan ya no hay no manera. No puede. Que se ha perdido, ya no vuelve nunca. No puedes responder porque tendrías que responder en 40 folios, claro. Y entonces obviamente es que tampoco lo merece, ¿no? Pero claro, en el momento que dice ¿no crees que el que hay un, digamos, ahora hay un público potencialmente lector o hay un sector que ya está perdido, que ya no tiene recuperación? Sí, no tienen recuperación posible, pero siempre hay que pensar, mira, este libro está publicado por Planeta, como ustedes saben, y recuerdo Lara el Viejo, el editor que fundó la editorial, él decía, lo importante es vender libros, no que los lean. Decía, ¿por qué? Sí, y él lo justificaba, decía, en la casa donde hay libros, a lo mejor los que lo han comprado no lo van a leer porque no tienen costumbre, pero los hijos que se crían en una casa con libros, tú eres un ejemplo. Tú te has criado en una casa con libros y entonces, claro, eso sí leen los libros. Claro, entonces, pues eso pasa. Esta gente a lo mejor está perdida, ¿no? Pero a lo mejor sus hijos son recuperables, con un poco de suerte. Si se compran los libros. Bueno, y hay una cosa que no quisiera no tocar antes de que nos fuéramos hoy, y es la oleada de populismo en América, ese indigenismo, entre comillas, fácil de vender y fácil de comprar, que nos utiliza a los españoles de nuestra historia como pim pam pum y como argumento fundamental, ¿no? ¿No crees que, y desde mi punto de vista, conoces América, yo también conozco América bien, eso también creo que también va siendo irreversible? Se va produciendo un proceso de rechazo a lo español, de malignización de lo español, de escupir sobre todo lo que es la huella española. Incluso gente que tiene apellidos españoles insulta. Entonces, ese proceso al que oportunistas como López Obrador, como Cristina Kirchner se han apuntado sin ninguna vergüenza, ¿no? ¿Cómo crees que eso irá más? ¿Crees que se ha abierto ahí una brecha grave? Yo creo que esto es una moda que, claro, obviamente hay una serie de repúblicas en Sudamérica que son países muy ricos, con grandes potenciales, pero que no se han desarrollado políticamente o socialmente, no se han desarrollado, no son países modernos, ¿no? Entonces, claro, lo más fácil es tomar a los españoles como cabeza de turco y decir, no, esto ha funcionado mal en comparación con los Estados Unidos porque allí aquello fue civilizado por los ingleses y esto fue civilizado por los españoles o colonizado. Claro,
uno también puede contrarrestar ese argumento diciendo, bueno, los españoles hace ya 200 y pico años que nos fuimos. En 200 y pico años habéis tenido, es decir, habéis tenido tiempo de sobra de modificar esto, ¿no? Y de hacer lo que sea. Es decir, que esa no es la causa. Los españoles no son la causa, pero son una cabecera de turco estupenda. Y por eso están ahora sacando de las crónicas indígenas ignotos que no tuvieron importancia ninguna, y cuando quitan a Colón, en el mismo pedestal colocan al indígena, ¿no? Siempre en esculturas muy malas, porque las de Colón era de cuando había buenos escultores, finales del siglo XIX, principios del XX, una escultura estupenda. El cuñado del alcalde. El cuñado del alcalde, y allí te ponen una cosa que, en fin, que da una cosa penosa, ¿no? Pero bueno, te da idea de por dónde van los tiros. Lo que asombra cuando uno lee de tu libro, bueno, o conoce, se acerca a la historia de España y se acerca a las versiones de la historia de lo español que se producen en el mundo anglosajón, sobre todo, el cinismo. El cinismo anglosajón respecto a España y América. Son cínicos como ellos. Solo yo he vivido en Inglaterra, por eso son tan buenos actores. Son unos actores. Tú dices, no, sí, yo he vivido en Inglaterra en ciudades de 5.000 habitantes y había 3 compañías de teatro que qué más quisieran, con todos los perdones, los actores españoles parecerse a la bondad que tenían como actores. Eran actores excelsos, ¿no? Entonces, claro, tienen esa capacidad. Hay un escritor ya muerto hace 50 años, húngaro, que se trasladó cuando la guerra a Inglaterra y que estudió muy bien a los ingleses, ¿no? Y cuenta una anécdota en plena guerra. En plena guerra cuenta que está con un inglés, están en un bar, están tomándose una copa y de pronto suena una explosión que ni siquiera era, porque ni sirenas, no eran los alemanes, pero era en la época en que estaban ya cayendo las primeras bombas volantes, y entonces suena una explosión seguramente de algún escape de un coche en la calle y el tipo se tira al suelo, el inglés. Y dice Mikes, que es este húngaro, dice, flat as a pancake. Es decir, se puso en el suelo, se puso como una tortita. Y el otro no, el otro sigue con su copa en la mano, sentado allí en la barra. Entonces el inglés desde el suelo le dice, te has asustado tanto que ni siquiera te has podido mover, ¿eh? Es un muy anglosajón. Hay que tener jeta, ¿no? Ni siquiera te has podido mover. Además es asombroso en estados de Estados Unidos, estados del sur, donde los indios fueron exterminados sistemáticamente, que han sido repoblados con emigrantes que han venido donde no lo fueron, que fue en la América hispana. Ahora están borrando la memoria española, negando lo español, acusando de genocidas, y lo terrible es que los propios hispanos que ya están de segunda y tercera generación secundan y aplauden. El complejo de inferioridad se supera uniéndose, es decir, siempre el judío converso era mucho peor con los de su raza que el castellano viejo. Siempre hay que arrimarse, lo que ocurre también en alguna región española que no señalaré, ¿no? Los peores y los más extremistas son los descendientes de andaluces o extremeños, ¿no? Es así. Lo que se tienen que hacer. Pero yo también lo entiendo. Y eso nos lleva a otro terreno, pero es humano. Es humano. O sea, vamos a ver, cuando el Estado, y esa es la única incursión que hacemos en ese terreno, cuando el Estado abandona a los súbditos, esos tienen que buscarse la vida. Cuando hace dejación, tú más que nadie, hijo mío, pues nada, tú ya sabes, más que nadie, y manda tal y que se te vea en la primera fila, porque nadie te va a ayudar de allí. Cuando hace dejación de sus obligaciones, ocurre lo que ocurre, que es lo que estamos presenciando, lamentablemente. Y para terminar, Juan, porque son las 8, tiene, la última pregunta es, bueno, yo lo sé porque lo hemos hablado muchas veces, pero ellos no están en las conversaciones. ¿Tiene arreglo este complejo? El español es un acomplejado históricamente por muchas razones, ¿no? Es verdad también que nuestra historia no facilita el no tener complejo. Pero lo somos. El español, cuando le hablas de historia, épica, historia, memoria, tal, tercio, yo que sé, batallas, lo que sea, o catedrales, tal, hay ahí siempre sube el complejo de no. Yo siempre he dicho que es una cuestión de educación. Absolutamente. De colegio, pero claro, yo creo que la educación está perdida. Creo que no hay solución. Creo que iremos a peor, nunca a mejor, ¿no? Hemos hablado, tú dices que es muy pesimista, pero ahora yo siempre te he llevado, ¿cuánto hace que nos conocemos? 30 años quizá. Yo siempre te he llevado a lo contrario. Me ha parecido que tu visión era muy pesimista. Últimamente, según voy envejeciendo, cada vez tengo menos
esperanza en el género humano o en el Homo hispanicus. Pero, hombre, no podemos quedarnos con ser tan absolutamente pesimistas. Vamos a pensar que ya hemos tocado fondo, aunque ya llevamos tocando fondo, y el fondo, esto parece la fosa de las Filipinas. Nunca te parece que toca fondo y nunca lo tocas, ¿no? Siempre hay uno, puede salir alguien peor todavía, ¿no? Pero yo creo que, como decía Ganivet, decía que tenemos lo esencial, el hombre, el tipo. Solo hace falta, estoy citando casi literalmente, decidirlo a que ponga manos a la obra, decía, que arregle esto, ¿no? Y ya sabes tú que era Entonces, pues mira, hombre, hay que tener esperanza en el futuro. Yo, por si acaso, el consejo que le doy a mi hija es que mis nietas sepan perfectamente inglés, si es posible, por si el día de mañana tienen que irse a Australia, Nueva Zelanda o Canadá, porque aquí se ponga esto irrespirable, pero espero que no ocurra. Es decir, hago votos porque no ocurra y le pongo a Santa Rita velas casi todos los días. Yo a la mía le digo que aprende a vivir como un inglés en Marruecos. También es más o menos lo mismo. Bueno, sí, de todas formas, hay una cosa que está clara. La batalla hay que librarla. Los libros son la batalla. Tú cada día libras esa batalla, cada uno lo hace a su manera, ¿no? Lo que se puede hacer es dejar el campo libre al enemigo. No, absolutamente. Es decir, yo sé que de vez en cuando, claro, pues de vez en cuando te vienen cornadas vía internet, vía lo que sea, pero bueno, tú tienes que ser, es decir, yo creo que tenemos un deber, y tú lo sabes bien, lo hemos discutido a veces, los que escribimos, los que publicamos y los que tenemos una voz que con más o menos atención se pueda oír en la plaza pública, tenemos el deber de decir lo que pensamos. Duela a quien le duela, ¿no? Y bueno, pues entonces en eso estamos, esa es la tarea, ¿no? Tú formas parte de lo que un anglosajón diría la delegada línea roja, ¿no? Sí. La delegada línea roja. Esa delegada cada vez más delegada, ¿no? Todavía existe, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que estoy orgulloso de ser tu amigo y de leerte y tal este libro, como todos los tuyos, pero ese libro especialmente por el tema que toca y por lo valientemente que entras en cosas de ella y por los sin complejos que has tratado. Me he hecho sentir muy orgulloso de ti como amigo, ¿no? Y como lector. Muchas gracias. Bueno, pues, darte las gracias y bueno, muchas gracias. Y aquí lo tienen ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.